Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Hola a cada uno de ustedes. Recuerden que cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Every day is a new opportunity to start over. Hoy entraremos en una historia fascinante y profunda que nos llamará a la meditación, pero más aún que nos permita cumplir nuestras metas, objetivos y propósitos. Para ello influirá en esta presentación el cuento El vencedor de nuestro gran literato César Vallejo. Los puntos que tocaremos el día de hoy son los siguientes: biografía de César Vallejo, contexto del cuento, descripción de situaciones de desigualdad, análisis del caso, explicación en concreto de dos casos relacionados, así como una breve entrevista a un docente universitario. Por último, llegaremos a las conclusiones y a una breve reflexión. De esta manera damos paso al siguiente video. El más importante del Perú, que se llama César Abraham Vallejo Mendoza. Nació el 16 de marzo de 1892. En Santiago de Chuco, un pequeño pueblo en la sierra norte del Perú. Desde muy joven demostró gran sensibilidad y pasión por las letras y estudió en la Universidad Nacional de Trujillo, donde obtuvo el grado de bachiller en letras y también cursó estudios de Derecho y Filosofía. En Lima tuvo contacto con importantes círculos intelectuales y empezó a desarrollar su carrera literaria. Publicó su primer libro de poemas, Los Heraldos Negros, en 1919, una obra cargada de dolor y reflexiones existenciales. Luego, en 1922, lanzó Trilce, una obra innovadora y compleja, considerada uno de los más originales de la poesía vanguardia en español. En 1923 se trasladó a Europa, radicándose en París, donde vivió grandes dificultades económicas, pero también una vida intensa intelectual. Durante su estadía en Europa, Vallejo se acercó a las ideas marxistas y se comprometió profundamente con la lucha, a lo cual incluyó en su obra posterior, en 1937, que escribió España, aparte de mi cáliz, inspirada en la Guerra Civil Española, y que expresa un fuerte compromiso político y humano. También dejó obras póstumas, como Poemas Humanos, después de su muerte. Muchas gracias. El cuento El vencedor, escrito por César Vallejo en los años 1935 y 1936, pero no fue publicado sino hasta el año 1967. Este cuento se escribió en una época de desigualdad social, donde los niños más vulnerables eran maltratados, ya que el Perú pasaba por tiempos de inestabilidad social y política, con gobiernos que no apoyaban a las zonas más vulnerables. Por lo que Vallejo escribió este cuento con la finalidad de denunciar la violencia contra los niños y las indiferencias de las sociedades. César Vallejo narra la pelea entre dos alumnos, uno de ellos que es de una condición baja llamada Juncos y otro alumno llamado Cancio con una condición superior a los de los demás alumnos. Luego de un incidente en el recreo, se enfrentaron en una reñida pelea en la que Cancio estuvo a punto de ganar, pero resultó victorioso Juncos, dejando a su rival herido. Pero en vez de celebrar la victoria, se pone a llorar, termina solo, herido físicamente y mentalmente. En este espacio veremos cómo la desigualdad e injusticia se ve reflejada en una pelea en un ambiente institucional. En la hora del recreo, donde un grupo de estudiantes, Juncos y Cancio, en donde uno de ellos presenta pobreza y mucha humildad. Juncos, un niño descalzo y pobremente vestido. Cancio, un niño de buena estabilidad, bien vestido, que provenía de familia rica. El grupo de estudiantes que se encontraban junto a ellos realizaban apuestas y carcajadas mientras que Juncos y Cancio peleaban. Juncos se ve sangrado pero resiste. Todos los niños de su alrededor pensaban que ganaría Cancio, pero al terminar la pelea salió ganando Juncos. En este siguiente caso veremos el peso emocional de vencer a un mundo desigual. Juncos derriba a Cancio, pero en vez de festejar, se aparta del grupo y llora. Juncos recalca la violencia como un mecanismo de defensa, pero el llanto revela la moralidad de enfrentarse cuando se venza un episodio y seguirá golpeando de otras maneras.
En estas dos situaciones se ven reflejadas mucho la desigualdad y la El injusticia. cuento El vencedor de César Vallejo, aunque en breve, transmite una potente denuncia sobre la desigualdad estructural desde la infancia. Aunque Junco logra imponerse al enfrentamiento físico, su llanto al final revela una profunda derrota emocional, símbolo de cómo los niños de clase baja son desfavorecidos y son víctimas de un sistema que los excluye constantemente. Uno de los casos más llamativos ocurrió el 2 de noviembre en 2023 en Macari-Puno, donde una niña de 11 años, Lizeth Mamani, falleció tras ser víctima de bullying escolar y no recibió la ayuda necesaria de la atención médica en el centro de salud, que no contaba en este caso con médicos, con electricidad y mucho menos con medicamentos. Además, este caso demuestra cómo era una realidad rural similar a la que vivía Junco, con una pobreza extrema, abandono estatal y una infancia marcada por carencias, que no solo refleja la violencia escolar, sino también el abandono de quienes más lo deberían de proteger. El segundo caso ocurrió en octubre de 2022 en Lima, cuando la institución educativa particular Santa Rosa, en San Isidro, fue multada por más de 27,000 soles por no actuar frente a un caso de bullying escolar. Indecopi denunció que tanto la agresión entre alumnos como los docentes y por parte del personal educativo no fueron atendidos, y a pesar de estar en un contexto urbano y privado, este caso demuestra la inacción institucional frente a la violencia infantil, que es un problema transversal así como en El vencedor, donde los adultos son figuras ausentes e indiferentes. Ambos casos, uno en la sierra y otro en la capital, reflejan distintas caras de la misma estructura de justicia. Este contexto, los niños como Junco siguen existiendo y son atrapados en un sistema de exclusión, donde incluso su aparente victoria es un recordatorio de abandono de quienes más los deberían de proteger. Ahora le voy a dar explicación de los valores de igualdad y justicia en su contribución a logros de los ODS 10 o 16. Como estudiantes universitarios, el cuento del vencedor se muestra una persona que gana pero no se siente feliz. Eso nos hace pensar que a veces, aunque se gana, el camino puede estar lleno de sufrimiento o injusticias. En esta historia aparecen valores como la igualdad y justicia. Para mí la igualdad es que todos tengamos las mismas oportunidades, sin importar de dónde venimos o cuánto dinero tenemos. La justicia es ir más allá, significa que nadie debería sufrir solo porque el sistema favorece a unos pocos. Estos valores se relacionan con el ODS 10, que busca reducir las desigualdades, y el ODS 16, que promueve la paz y la justicia, y el respeto a los derechos. Yo creo que no se trata solo de pensar en uno mismo, sino en cómo nuestras acciones pueden mejorar la vida de los demás. Cosas pequeñas como respetar, ayudar o alzar la voz frente a la injusticia ya son una forma de cambiar el mundo. A continuación presentaremos una pequeña entrevista que le hicimos al docente e ingeniero químico Jonathan Bañón Arias acerca de nuestro tema sobre el cuento El vencedor. Docente, teniendo en cuenta que el libro se publicó en el año 1967, ¿cree que la violencia infantil que muestra El vencedor sigue presente hoy o hemos avanzado como sociedad en proteger a la niñez vulnerable? Aún sigue presente, no ha habido mucho cambio desde los años 60, aún sigue existiendo lo que ahora llamamos bullying y está vigente como problemática. Listo. A base del cuento, en donde se permitió escenas de violencia en un espacio educativo, ¿qué papel cree usted que cumplen hoy las instituciones educativas, incluso las universidades, frente a la desigualdad social y la normalización de la violencia? Es muy importante porque ellos forman a las futuras civilizaciones, a los futuros ciudadanos, y es en las aulas donde se debe educar para que estas acciones terminen, y su rol es muy importante para esa parte de educación. Finalmente, de manera personal, ¿qué mensaje le gustaría compartir con los estudiantes escolares y universitarios frente a la realidad de marginación y violencia infantil que vimos reflejada en el cuento El vencedor? Que sean mucho más empáticos, que creo es algo que nos falta bastante como humanidad en general. Aprender a ser más tolerantes y entender un poco la realidad de otras personas, tanto del agresor como del agredido. Entender que ambos tienen problemas, no solamente el que recibe el golpe, sino también el que está dando.
de golpe ya forman parte de un problema que necesitan atención del Estado. Ok, Vicente, muchas gracias por su tiempo. Para cerrar esta presentación, podemos determinar que César Vallejo es uno de los escritores más influyentes de nuestra literatura, no solo por su profundidad, sino también por su lado reflexivo. En tal sentido, los puntos más importantes que el poeta quiere plasmar en esta obra son los valores como la igualdad y la justicia, virtudes que al no ser aplicables traen situaciones desfavorables para aquellas personas que son víctimas. Es por ese motivo que invitamos a la reflexión, no solo con la finalidad de asumirlas, sino con la finalidad de crear un ambiente de sensibilización y así poder crear un mundo mucho mejor. Muchas gracias por este video y con nosotros será hasta otra nueva oportunidad.